Bienvenido, profesor y alumnos, compañeros del grupo A, a esta presentación perteneciente a la materia de mecatrónica, donde abarcaremos temas como sensores, actuadores y también programación tanto en la robótica como en Arduino Uno. Esperamos que sea de su agrado y que disfruten del video. Pero antes que nada, pues presentará al equipo de trabajo conformado por Patricio Pérez López, Giovanni Piña Costa, Gustavo Antonio Mendoza Campos, Mateo Ramírez Pérez y su servidor Fernando Razoluna. Comenzamos con una pequeña introducción. Los que han tenido un acercamiento, aunque sea mínimo a la robótica, saben que ah, existen componentes que ayudan a que un robot o una máquina, lo que sea que estemos programando, eh, hay componentes que ayudan a que el robot mm, complete las tareas o llegue al objetivo previamente asignado de manera más fácil y sencilla. Bueno, dos de estos elementos pues son los sensores y los actuadores, los cuales generalmente trabajan de manera conjunta. Por su parte, los sensores se encargan de recolectar información y datos del ambiente, los cuales después de eso son enviados a los actuadores para que estos se comporten ah, de manera efectiva, dependiendo, como lo dije, de la información recopilada por los sensores y también por la programación. Pero entonces ahora sí pasemos a lo que son los sensores y los actuadores en la robótica. Comenzando con los sensores, sabemos que los sensores son dispositivos que permiten medir y detectar el entorno y cambios en él. Son esenciales en la robótica para que los robots interactúen y realicen nuestras tareas de manera efectiva, precisa y autónoma. Estos sensores proporcionan información de variables tanto físicas, medibles y obviamente muy relevantes para la tarea que está asignada. Pero, ¿cómo surgen los sensores? Bueno, comenzamos con los sensores de posición, los cuales se consideran que fueron los primeros en la historia de la robótica, que pues su funcionamiento era bastante básico y su objetivo principal era que los movimientos pues fueran precisos y se pudieran controlar. Después, en la década de los 60 se introducen los sensores táctiles, los cuales se usaban principalmente para evitar colisiones con ya sea otros objetos, ah, controladores, robots, etcétera. Y pues finalmente nos remontamos a la actualidad, donde los sensores son súper variados y todos se pueden controlar dependiendo la tarea que queramos realizar. Por ejemplo, y se aplican también en diferentes campos como la seguridad, supervisión y detección de incendios, por mencionar algunos. Bueno, y ahora empezaremos con los tipos de sensores en la robótica. Y aquí tenemos el de posición, que se emplea para determinar la posición de un objeto y pues son útiles para garantizar una precisión favorable para el funcionamiento de nuestros robots. Luego tenemos el de fuerza, que se encarga de medir la fuerza que se ejerce sobre un robot. Esto nos puede servir para poner sobre el robot una fuerza precisa y completamente calculada para que esto evite la sobrecarga que pueda tener la capacidad del robot. Luego también tenemos el de visión, que es empleado para detectar presencia o también ausencia de objetos mediante detectores de luz o también las cámaras para reconocer formas, colores y otros detalles visuales. Bueno, también tenemos el de velocidad, que se encarga de medir posicionamiento y velocidad de un robot para que éste se mueva de la manera correcta y así evite colisiones. También tenemos el de movimiento, que es empleado para detectar el movimiento de algún objeto o alguna persona en el entorno de nuestro robot. Estos sensores pueden detectar ya sea cambios de luz, de calor o también pues de movimiento. También están los de desplazamiento, que son utilizados para medir pues, la posicionación
posicionamiento, perdón, de un objeto en relación con un punto de referencia. Estos pueden medir el desplazamiento en una sola dimensión o también en varias. Bueno, también aquí tenemos el de proximidad. Se encarga pues de marcar la cercanía, de detectar qué tan cerca están algún objeto de nuestro robot. Y así, de esta manera, que se pueda mover de una manera precisa en lugares reducidos o con pequeño avance. Luego también tenemos el de temperatura. Se encarga pues de medir qué tal está la temperatura en el entorno del robot para que se pueda utilizar y que no se sobrecaliente, o que también este puede detectar cambios en temperatura para que así el robot tenga o obtenga pistas sobre su entorno. Y también tenemos el de luz, que pues como su nombre lo dice, se encarga de medir la luz en el entorno del robot. Esto es útil para su funcionamiento, ya que así está el robot consciente de las condiciones de iluminación. Bueno, y seguramente se estarán preguntando, ¿qué son los actuadores? Bueno, pues los actuadores son pequeños dispositivos que logran convertir las señales eléctricas en movimientos físicos y son utilizados en numerosas aplicaciones, desde la robótica hasta el control de motores, la automatización del hogar, etcétera. Hay tres tipos de actuadores, los cuales son motores eléctricos, motores hidráulicos y motores neumáticos. Bueno, los motores eléctricos son dispositivos que convierten la energía eléctrica en movimiento mecánico. Estos motores generalmente se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. También los motores hidráulicos se utilizan para convertir la energía de un líquido presurizado en el movimiento mecánico y generalmente tienen una gran potencia. Y finalmente los motores neumáticos, que convierten la energía del aire comprimido en aire mecánico. En estos motores se utilizan cuando se requiere un gran nivel de potencia y de fiabilidad. Hoy en día los actuadores tienen diferentes aplicaciones dentro de la industria, pero se dividen principalmente en cuatro: industria automotriz, robótica, la aeronáutica y la médica. En el caso de la automotriz, pues son, por ejemplo, los frenos, los botones para subir o bajar el vidrio. En la robótica, pues para controlar los brazos que se utilizan. Y esto dentro de la industria en las industrias de fabricación. En la aeronáutica es un poco similar a la automotriz, sin embargo, también entra parte de los alerones y los motores, y también en la industria médica. Y un ejemplo tan sencillo es, por ejemplo, cuando vas al dentista y tienen que subir tu asiento o bajarlo o acomodarte. Siguiente, Fernando. Ahora vamos a la parte de la programación de robots. Y para poder entender esta parte, vámonos a qué son los lenguajes de programación. Bueno, un lenguaje de programación es un sistema formal de reglas que utiliza símbolos y pues códigos para poder escribir un programa, ya sea en un robot, computadora o PLC. Y bueno, como acabo de decir, estos lenguajes pues permiten a los programadores darle una secuencia lógica a una serie de instrucciones para que una computadora o un aparato electrónico pueda ejecutar. Y pues cabe resaltar que son varios los tipos de lenguajes de programación y cada uno tiene sus ventajas, que hoy vamos a ver a continuación. Estos son los cuatro tipos de lenguajes de programación más utilizados en el mundo de la robótica. Y bueno, empecemos con el primero. C++ es utilizado en aplicaciones de alto rendimiento, por así decirlo. Y bueno, es para más control de hardware en algunas ocasiones. Python es popular en campos como las bases de datos o programaciones web por la facilidad de usos y pues porque tiene una gran gama de bibliotecas. El siguiente es MATLAB, el cual es más especializado en matemáticas, como su nombre lo dice, y este es utilizado en el campo de finanzas o ingenierías. Eh, el siguiente es ROS, el cual es un software de código abierto para el desarrollo de robots. Este es más utilizado en la industria de la robótica, por así decirlo. Y bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí existen algunos factores que nos van a permitir programar los movimientos que queremos que el robot realice.
Primeramente tenemos a las coordenadas en las cuales pues son los ejes en los que se moverá nuestro robot. Tenemos los ejes X, Y y Z. Y para programar un movimiento pues es necesario definir nuestra posición inicial y la posición final, a dónde queremos que llegue nuestro robot. A continuación tenemos la cinemática, la cual se basa en el estudio de la robótica, hablando sobre posición, velocidad y aceleración. Comprender la cinemática de nuestro robot o máquina es esencial para programar pues estos movimientos. También tenemos la planificación de trayectorias. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, eh, abarca áreas como o aspectos como definir la ruta más eficiente, considerar obstáculos, considerar restricciones y pues esto al final nos va a asegurar que nuestro robot alcance su objetivo de manera eficaz. Y finalmente el control de movimiento, que aquí es donde agregamos o implementamos estos sensores y actuadores que nos van a permitir que nuestro robot almacene información y en base a eso actúe debidamente, contemplando también los tres aspectos anteriores: coordenada, cinemática y planificación de trayectorias. Ahora tenemos aquí la programación de tareas. Primeramente se debe planificar. Como lo mencionamos anteriormente, antes de pasar a manos a la obra, tenemos que tener bien claro lo que tenemos que hacer nuestro robot y cuál es el objetivo al que queremos llegar. También tenemos la programación de movimientos, ah, las cuales nos van a permitir que el robot ah, pues realice la tarea asignada mediante sus extensiones, motores, actuadores, a cualquier complemento. A continuación tenemos la integración de sensores. Esto siempre teniendo en cuenta cuál es el uso que le vamos a dar a nuestro robot, porque no cualquier sensor aplica para todas las situaciones. Tenemos que tener claro qué sensor vamos a usar, cuál es la programación y el uso que le vamos a dar. Y finalmente, pues la integración de actuadores, son los componentes del robot que nos van a permitir realizar las acciones específicas basadas en la información que nos dio los sensores. Por ejemplo, pues avanzar, retroceder, abrir un brazo robótico o etcétera. Bueno, y aquí tenemos también un ejemplo de cómo funcionan los robots colaborativos. Este es un tipo de robot que está básicamente diseñado para trabajar en colaboración con nosotros los humanos en un entorno meramente compartido. Están diseñados para ser pues seguros y trabajar pues mano a mano con humanos en su entorno. Bueno, y aquí pasando a la programación de los ya anteriormente mencionados robots colaborativos, pues empezamos con uno, seguridad. Es importante pues que los robots no representen un peligro para nosotros los humanos o los que lo estén empleando y que cumpla con ciertos criterios de seguridad. Luego también la interfaz hombre-máquina debe ser pues intuitiva y pues fácil de entender para los humanos y que permita al usuario trabajar de manera segura y eficiente junto con el robot. Luego tenemos la detección de colisiones. Pues este robot debe ser capaz de detectar la presencia de los humanos a su alrededor y además otros objetos y en base a esto ajustar su movimiento para evitar posibles colisiones. Luego, el 4, programación de movimiento. Esto es la definición de movimiento, ya que así sean seguros para los humanos y que así el robot pueda trabajar de la manera más eficiente junto con ellos. Y por último, el 5, control de fuerza. Debe ser capaz el robot de controlar su fuerza para evitar posibles daños a humanos o a objetos frágiles dentro de su entorno. Luego, aquí tenemos un ejemplo de una línea de producción en fábrica y como se puede observar, está programada en dos lenguajes de programación ya previamente
explicados el ROS y en Python. Bueno, y empezamos con el punto uno, que sería el robot. Esto sería en ROS. Luego, trayectorias y movimientos precisos, que pues sería desarrollado en Python. Luego también seguimos con la otra parte de asignar las tareas a realizar. Esto pues de igual manera sería en ROS. Y aparte la planificación y coordinación de tareas, que serían Python. Y luego por último, probar. Probar la programación, comunicación y coordinación del robot, de igual manera en ROS. Y también la interacción entre robot y operador, que sería en Python. La, la interfaz de sensores y actuadores en Arduino Uno. Bueno, pues primeramente tenemos que explicar qué es el Arduino Uno. El Arduino Uno es una tarjeta donde se puede desarrollar hardware de código abierto. Esta fue diseñada para ser utilizada por estudiantes, entusiastas y hasta profesionales de la electrónica para crear proyectos interactivos y prototipos de manera eficaz, rápida y fácil. Es una de las tarjetas más populares de toda la familia que conlleva Arduino y es conocida por su simplicidad, flexibilidad y bajo costo con el que fue creado desde un inicio. Ok, ahora tenemos los tipos de actuadores dentro de Arduino Uno. Los primeros son los servomotores. Estos son motores pues, pequeños que permiten controlar la posición precisa de un objeto. Prácticamente, como lo puedo decir, es un motor chiquito. Y bueno, no sé si puedes recorrerte a la siguiente, Fernando. Mientras que los motores, pues paso a paso, pueden moverse como su nombre dice, en pasos precisos, pues para aplicaciones de precisión. Ambos tipos se pueden controlar con Arduino utilizando bibliotecas específicas. El siguiente que tenemos es los LEDs. Estos son diodos emisores de luz, es decir, que son componentes electrónicos que emiten luz cuando se les aplica una corriente en la dirección adecuada. Y pues bueno, eso se pueden controlar mediante una salida digital. Siguiente, Fernando. Este, Fer, siguiente diapositiva, Fernando. No, 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 regresa. Ahí está bien. Bueno, ahora vamos con los relés. Estos son dispositivos electromecánicos utilizados para controlar circuitos de alta potencia y funcionan como interruptores controlados por una corriente eléctrica que se le aplica a su bobina. Cuando se aplica la bobina, el relé cambia de posición, bueno, cambia la posición de los contactos, permitiendo pues el flujo de corriente eléctrica y los solenoides son dispositivos electromagnéticos que se utilizan para convertir energía eléctrica en movimiento mecánico. Prácticamente, pues es un núcleo de hierro o acero que está rodeado por una bobina de alambre. Cuando se le aplica, pues, la corriente eléctrica, esto crea como un campo magnético que atrae al núcleo y, pues, estos pueden ser controlados por salidas digitales. Ahora, ¿cómo podemos controlar todos estos actuadores? Bueno, los tipos de actuadores que mencionó mi compañero anteriormente pueden ser programados en Arduino Uno mediante un lenguaje de programación de Arduino, además de sus diferentes pines de entrada y salida que tiene la placa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, pues tenemos los servomotores, los cuales se programan utilizando la biblioteca servo.h de Arduino. Se puede utilizar la función attach para asignar un pin a un objeto servo y write para definir la posición en grados del servomotor. También tenemos un ejemplo de los motores paso a paso en los cuales se utiliza la biblioteca stepper.h de Arduino, en la cual se utiliza la función stepper para declarar un objeto de motor y luego las funciones setSpeed y step para controlar el motor.
También tenemos a los LEDs, los cuales se utiliza el método Digital Write de Arduino que permite encender o apagar el LED según el estado del pin de salida. También podemos utilizar el Analog Write para controlar la intensidad lumínica de este LED. Y finalmente los relés, donde se utiliza el método Digital Write de Arduino para permitir activar o desactivar el relé. También se puede utilizar una función llamada delay para configurar el tiempo en el que nuestro relé se mantendrá activado o desactivado. Ok, ahora tenemos los tipos de sensores dentro de Arduino Uno. Tenemos el sensor de temperatura y humedad DHT11. Bueno, este sensor, como su nombre lo dice, mide la temperatura así como la humedad que hay dentro del ambiente que está el robot. El siguiente sensor de movimiento PIR. Este sensor detecta la presencia de movimiento de objetos dentro de un rango específico, o sea, tampoco están al aire. Luego tenemos los sensores de luz LDR. Este sensor, como su nombre lo dice, mide la intensidad lumínica que hay dentro de un rango. Tenemos el sensor de gas MQ2. Este sensor mide la concentración de gases en el aire y los gases que llega a detectar es el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Em, y por último tenemos el sensor de presión BP280. Este sensor mide la presión atmosférica y la temperatura. Son dos cosas que van muy de la mano, entonces por eso se complementan con ambos valores que mide. Siguiente, Fer. Ahora tenemos cómo controlar los sensores de Arduino Uno. Bueno, empecemos con el sensor de temperatura. Para controlar se utiliza una biblioteca dentro del programa Arduino Uno, OneFire.h, y el sensor de temperatura, pues su número específico dentro de dicha plataforma es DS18B20, que permite medir la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, no en Kelvin. Y bueno, se puede utilizar la función request temperatures. Es un código, como se está hablando de programación, es un código para obtener la temperatura actual del sensor. El siguiente es los sensores digitales. Y bueno, aquí primero tenemos que poner el método Digital Read en Arduino y esto nos permite leer el estado del pin de entrada digital, el cual puede llegar a ser HIGH1 o la otra opción también es low 0. Y bueno, luego se puede utilizar este estado para realizar cálculos o tomas de decisiones en el código. Para la parte de los sensores analógicos, ay, una alerta. Para los sensores analógicos, bueno, se utiliza el método análogo read con R mayúscula, igual en esta plataforma, y esto permite leer el valor del voltaje del pin de entrada analógico y luego se puede utilizar para realizar cálculos e igual hacer toma de decisiones. Y por último, tenemos el sensor de proximidad, el sensor de humedad, una disculpa. Y bueno, se utiliza la biblioteca DHT.h, esto en mayúsculas, y bueno, el sensor de humedad puede ser DHT11 o también puede llegar a ser el DHT22. Y bueno, esto permite medir la humedad relativa, como lo dije hace un momento. Y la función es red, o sea, como leer en inglés, red humidity, pues, y pues utilizan paréntesis para que te dé el valor. O el otro es red temperature para obtener este la lectura de ambos valores, humedad o temperatura. Siguiente, Fer. Bueno, el control general de los sensores. Ahorita les hablé muy vagamente sobre cada uno, pero en realidad pues existen distintos métodos para controlar los sensores y depende mucho del tipo de sensor que se esté utilizando. Pero en general se configura el pin correspondiente de la placa de Arduino como entrada según el tipo de sensor. Luego escribimos el código necesario para leer el valor del sensor, que son las cosas que ahorita, bueno, sí, los códigos que les estaba mencionando hace un momento, que sí con mayúsculas o puntos, y bueno, los valores van entre paréntesis, y esto viene dentro de bibliotecas que
pues nosotros vamos a tener que descargar conforme nosotros vayamos viendo las necesidades. Y por último, pues es el procesar el valor leído del sensor y con esto pues empiezan a hacer los cálculos para hacer la toma de decisiones. Y pues más que nada son esos tres pasos, la parte del control general de los sensores. Bueno, sobre la simulación, la herramienta que utilizamos es Tinkercad, ya que es muy popular entre estudiantes, educadores y entusiastas de la tecnología, ya que cuenta con una muy buena función de modelado de circuitos electrónicos para la creación de prototipos de estos mismos. Y pues sobre la simulación, sensor PIR y del sensor LDR, se les anexará un link en la descripción del video. Y bueno, para dar cierre a nuestra presentación, podemos concluir que tanto los sensores como los actuadores y los lenguajes de programación son una parte esencial de la mecatrónica y de la robótica, ya que esto es una cadena que junta, eh, cada una puede resolver una problemática a la que fue programada para realizar. Así que juntando todas estas, podemos dar una gran solución a varios problemas. Y pues nada más para agradecer toda su atención. Esta fue nuestra presentación y uno de los proyectos del segundo parcial. Esperamos que haya sido de mucho agrado para ustedes. Gracias por la atención y hasta la siguiente.